Muy pero muy buenas tardes, bienvenido a este video. La verdad que estoy muy contento, muy emocionado de poder traerles en esta oportunidad la famosa bala de plata. Este sistema que creó ICT es una metodología bastante sencilla, bastante simple de aplicar. Y lo bueno que me gustó para poder traérsela es básicamente porque funciona por tiempo y precio. Bueno, como todo en el trading para mí, pero bueno, básicamente esto tenés que seguir una serie de patrones a partir de un tiempo exacto. Entonces te va a permitir trabajar no solamente tu habilidad para ejecutar, sino también estar en esa hora enfocado 100%. Entonces eso es lo que me parece más genial de todo esto, ¿no? Además que bueno, tiene una gran eficacia, lo vamos a ver en backtesting, vamos a hacer mucho backtesting para que ustedes puedan quedarse con varios ejemplos. Y bueno, agarrá un papel, una boli y arrancamos. Pero antes de arrancar, déjame comentarte solamente una cosita. En la descripción de abajo vas a tener un montón de información totalmente gratuita, entre ellos cursos de Smart Money, de metodología de ICT que hemos brindado, que hemos hecho totalmente gratuita, ¿sí? Junto con el broker Active Trade, que si no tienes una cuenta te puedes hacer una totalmente gratis. Además puedes operar tu cuenta desde TradingView, esa es la gran ventaja y practicidad. Con un broker 100% regulado puedes abrirte una cuenta de cualquier parte del mundo con cualquier regulación que vos elijas. Así que en la descripción de este video vas a ver todos los enlaces para poder acceder a estos cursos, ¿sí? Información y demás que vas a poder sacarle mucho provecho. Ahora sí, vamos al video. Muy bien, amigos y amigas, en este momento están viendo mi pantalla, están viendo este documento que he desarrollado, que también van a poder descargarlo. Acá abajo se lo voy a dejar totalmente gratuito, simplemente entran y se lo descargan desde mi Drive. Pero bueno, un poco para resumirles lo que vamos a ver, ¿sí? Esto es tiempo y precio, ¿sí? Se llama bala de plata, creada por ACT. Yo simplemente le doy mi interpretación, lo que yo aprendí de su mentorship 2023-2022. Pero bueno, estos son los conceptos más importantes en lo que creo que podés llevarlo a la práctica lo más rápido en teoría posible. Obviamente llevándolo a backtesting para después pasarlo a una cuenta de fondeo o una cuenta real que estés operando, ¿sí? Este método, como dice acá, vamos a abrir esto, ahí está. Este método sistema que diseñó el presidente está basado en tiempo, ¿sí? Y en rangos de precios específicos, como les comentaba al inicio. Como les digo, lo bueno que tiene esto, como les dije anteriormente, lo bueno que tiene esto es que vas a tener que tener sí o sí, además de un patrón, disciplina para únicamente ejecutar en estos espacios de tiempo. Esto es súper importante. Los que me siguen hace un tiempo saben que mi operativa funciona en base a un tiempo y específico. Entonces eso a mí me da mucha claridad, mucho enfoque en ese momento que yo quiero meter una ejecución, una operación, si es que se presenta mi patrón o no. Entonces, esto ayuda mucho a la psicología, ¿sí? Como dice acá, esto por detrás educa a tu cerebro, ¿sí? Tu subconsciente a no tener que estar buscando todo el tiempo, en cualquier momento del día, un trade en cualquier activo. Entonces, esto va a llevar a que vos tengas más disciplina, que es lo que queremos. Y no por eso, ¿sí? No significa que vas a hacer un peor trade por no meter un trade todos los días. O sea, nada que ver, todo lo contrario. Muchas veces no ejecutar un trade estás ganando porque no te estás exponiendo a la pérdida, ¿no? Entonces, si bien no es algo que se presente todos los días, este patrón, porque vas a elegir un activo solamente, si se presenta al menos 2 veces a la semana, significa que vas a aprender, que si aprendes a identificarlo, y a ejecutarlo, puedas tener semana de mínimos 4 Rs todas las semanas, ¿sí? Esto va a requerir una serie de esfuerzo, va a requerir un tiempo de backtesting de tu parte, no es soplar y hacer botella, como decimos acá, pero bueno, básicamente para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Que la efectividad es muy buena, ¿sí? Vamos a pasar a las reglas rápidamente. Reglas. El rango tradeable deberá ser en Forex. Mucha gente, los que ustedes me siguen, básicamente muchos operan en Forex, pero bueno, también vamos a dar algún ejemplo en índice para no dejarlos afuera. Básicamente en US 30 o en SP500, ¿sí? El rango tradeable deberá ser de 15 pips en Forex, o sea, lo mínimo que necesitamos. Nuestra caja, digamos, de trade deberá ser de 15 pips y 40 ticks en SP500, US 30 en Nasdaq, ¿sí? Esto no es desde el punto de entrada al TP, sino que es del movimiento completo que se va a dar o que esperamos que se dé. Básicamente el rango que nosotros tenemos de liquidez en ese momento, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar con ejemplos para que no queden dudas, ¿sí? El movimiento mínimo a esperar, y esto es muy importante,
deberá ser de 1.1, 1.2, ¿sí? No estamos queriendo trade 1.10, 1.15, porque ICT entiende que estos movimientos siempre van en búsqueda de algo o van después de X factor, que ahora los vamos a ver. Y estamos esperando un movimiento rápido, es decir, es una entrada súper, no es scalping, bueno, diría que es scalping, no es intraday, quise decir, diría que es más scalping porque no dura demasiado tiempo, ¿sí? Básicamente en 15-20 minutos vamos a querer estar afuera, como mucho. Pero bueno, ahora lo vamos a ver y vamos a repasar un poquito, ¿sí? Sigamos. Lista de setups para ejecutar bala de plata, ¿sí? Básicamente que es la operativa que le estoy enseñando. Punto número 1, ¿sí? Puede ser una toma de liquidez en el alto del día anterior o mínimo del día anterior, ¿sí? Denominado PDH o PDL. Eso. Ustedes, si me siguen, básicamente siempre yo en el Telegram estoy marcando los mínimos y los máximos del día anterior. Esto es porque en ese precio hay mucha liquidez que hace que el precio se mueva en su contra, digamos, ¿sí? O a su favor, digamos, si estamos en el medio del rango. Toma de liquidez en altos o bajos de las sesiones anteriores. Y por ejemplo, sos una persona que opera Londres, que opera New York, lo que vas a estar buscando es ir en búsqueda o atacar el trade después de una toma de liquidez del alto o el mínimo que dejó la sesión anterior. Si estás en Londres, lo vas a hacer en base a Asia. Y si estás en New York, vas a utilizar tanto Londres como Asia. Vas a utilizar las dos anteriores, ¿sí? 3, tenemos toma de liquidez, ¿sí? En los altos de la semana anterior o en mínimo de la semana anterior. Básicamente lo mismo que acabamos de ver anterior, nada más que con la semana. Número 4, puede ser una búsqueda de un gap en apertura de semana. Como ustedes saben, cuando pasamos de una semana a otra, en ese inicio, ¿sí? De semana, el precio suele muchas veces a dejar un gap, a dejar un imbalance ahí. ¿Por qué? Porque digamos que se saltea el precio de cierre de la semana anterior con el cierre de apertura de esta semana. Entonces, lo que ocurre es que el precio tiende a ir en esa dirección, ¿sí? Entonces, muchas veces, acá dice número 4, es búsqueda de ese gap. Pero también, como dice el número 5, es una expansión que se encuentre haciendo el precio el modo de alejarse de algún gap. Es decir, si venimos de cerrar ese gap que habíamos visto de apertura de sesión, vamos a buscar que el precio haga una expansión en contra de él, ¿sí? Porque después de cerrarlo ocurre lo contrario, el precio va a tender a alejarse, ¿sí? Entonces el 4 y el 5 dependen del gap del inicio de la semana. Si ocurre, muchas veces no, pero bueno. Esto depende de lo que pase en el inicio de la semana. Y número 6, clásica entrada de ICT, el Optimal Trade Entry, que esto es básicamente utilizar un Fibonacci que respete el 61 luego de haber dejado un imbalance considerable. Lo vamos a ver, tranquilo, se lo voy a explicar, no es nada del otro mundo. Y el número 7 que anoté por acá es una confluencia con el modelo 2022 de ICT. El modelo 2022 de ICT, por lo menos lo que yo interpreto de él, ¿sí? Básicamente lo que vemos todos los días, una corrida de liquidez, ¿sí? Un BOS y posteriormente un regreso a un imbalance para dirigirse a una zona de liquidez. ¿Bien? Entonces, bueno, estos básicamente son la lista de setup. Digamos que vamos a esperar, ¿sí? Estos son los puntos que vamos a estar esperando para poder ejecutar nuestra operación en un rango de horarios, ¿sí? Lo bueno de esto es que vas a poder utilizarlo en Londres, en la sesión temprana de New York, en la sesión de la tarde de New York, ¿sí? Son 3 horarios y vamos a ello. Londres. Setup de horario 3 a.m., 4 a.m., ¿sí? Esto es horario New York, ¿sí? Entonces, lo que vamos a esperar, lo ideal de este setup es que, de todo este setup de bala de plata, es que nosotros vamos a intentar ejecutar en este horario específico, ¿sí? Como ven acá en el ejemplo, fíjense, estoy de 3 a 4 de la mañana. Estoy en horario, bueno, acá no se ve, pero estoy en horario de, sí, acá, UTC 4, UTC-4, sí, en horario local de Nueva York. Esto es sumamente importante, ¿sí? Entonces, como verán acá, este punto tenemos una toma de liquidez, una corrida de liquidez de un alto anterior. Posteriormente tenemos un fair value gap, ¿sí? Y este vacío que nos ha dejado, fíjense que hacia dónde vamos, ¿sí? Hacia el mínimo de esta sesión. Entonces, el precio en este rango horario, de 3 a 4, se acerca, ¿sí? A un punto determinado y vamos. Esta entrada, por ejemplo, pudimos haberla tomado por ejemplo,
por el modelo número 7 o por el modelo número 6. Básicamente el modelo número 6 es el más claro, porque si nosotros acá tiramos un Fibonacci desde este punto a este punto, sí, básicamente este precio nos va a dar exactamente en el lote donde ICT demanda. Pero yo al Fibonacci no lo uso mucho, sinceramente, porque siempre va a coincidir con nuestras zonas de order block o nuestras zonas de breaker. Entonces, si nosotros tenemos un imbalance considerable, ¿sí? Luego de una toma de liquidez y tenemos hacia dónde ir, ¿sí? Acá el rango tradeable en este punto sería desde acá a acá, es decir, desde A a B. Ahora bien, esto cumple con los 15 pips, ¿sí? Se supone. Entonces, este señor, luego de hacer una toma de liquidez, luego de hacer este movimiento y llevarse la liquidez de la izquierda, se convierte en liquidez él. Por eso es que le ponemos sell side liquidity. Entonces es un punto donde muchas personas van a buscar activar sus órdenes en ventas. O sea, van a poner acá su sell stop, por ejemplo. Entonces básicamente es una toma de liquidez que nosotros vamos a ir. Sabemos que el precio ahí tiende a dirigirse. Y fíjense cómo después de neutralizar, porque en este caso está neutralizando, cierra por encima de este nivel, ¿sí? Son bajos que luego de lograr su cometido, imagínense que el cometido de él era llevarse la liquidez del máximo anterior, se convierte en liquidez porque ya no tiene nada que hacer. Acá aparecen los vendedores, aparecen las ventas, nos damos cuenta que aparecen las ventas por el imbalance que genera tras haber neutralizado la liquidez anterior y básicamente colocamos nuestro punto de entrada. Súper sencillo. Vamos a ver varios ejemplos en el TradingView para explicarle en este marco de horario, ¿sí? Muy bien, traders, ya estamos en el gráfico. Y bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es el tema de UTC, UTC-4, ¿sí? Presten atención a ese pequeño detalle, bastante. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es marcar para llevar a ejemplos lo que acabamos de ver. Yo elegí esta semana del 14 de agosto de 2023. Pueden hacerlo backtesting ustedes. Vamos a marcar, vamos a M5 primero que nada. Sí, algo del tiempo que no hablé de en qué temporalidad lo mira ICT es en M5, en M1. ¿Sí? Básicamente es donde él mira la acción del precio. ¿Sí? Pueden subirse a M15 para entender un poco el contexto. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo uso así. Yo me subo a M15 para hallar el contexto. Pero bueno, M5 y M1 a la hora de la operativa de ejecutar el trade para hallar ese punto de entrada que estamos buscando. Bien. Bueno, nada, lo que vemos acá básicamente es que el precio, si me voy a M15, para llevar un poco al contexto, no logra llevarse estos mínimos, generándome ahí una piscina de liquidez. Este máximo de por acá, ¿sí? Respeta la zona opuesta, la zona de la izquierda, que es una zona de oferta, ¿sí? Pero cuando empieza a caer, lo hace de manera lenta, ¿sí? Y el precio pierde. Por alguna razón pierde volumen. Estamos a comienzo de semana. Entonces, bueno, veamos qué es lo que hace. Entre 3 y 4 de la mañana, horario de New York, nosotros vamos a buscar básicamente un fair value gap, un imbalance hacia un destino que nosotros creamos, ¿sí? Creemos que puede ser el que vayamos a buscar como toma de liquidez, ¿sí? Entonces en ese horario el precio es como que se inyecta gasolina para ir en búsqueda de esa toma de liquidez o bueno, seguir su camino tras haber tomado liquidez previamente, ¿no? Pero es como que el precio se impulsa en esos momentos. Entonces bueno, estamos 3 de la mañana, 3 y 7 de la mañana, bien, y ahí vemos un fuerte volumen, ¿sí? Hacia el alza. En este punto vemos que empieza a tomarse la liquidez de los máximos de los puntos anteriores, ¿sí? Estructurales, porque acá teníamos el precio hacia un bajo, un alto y un bajo más bajo. El precio empieza a romper estructura y el volumen parece ser hacia el alza. Entonces, nuestra próxima toma de liquidez podríamos indicar que es el máximo que viene dejando Asia. Entonces podríamos ir en búsqueda de este máximo. Tras haber visto ya el imbalance, nosotros podemos medir nuestro rango tradeable, así lo mido yo, ¿sí? Desde el mínimo que me ha generado este movimiento hacia un posible hacia una posible salida. Tenemos 27 pips. Ahí no sé qué le pasó. Ahora sí. Hacia una máxima salida tenemos unos 27 puntos pips, así que estamos cumpliendo las reglas. Lo que esperaría ahora, ¿sí? Es simplemente un retroceso para poder tomar esa compra hacia esos niveles, ¿sí?
En estos casos, fíjate que al haber un imbalance tan grande, ¿sí? Tan espacioso, ahí tenemos el 1 a 1, el 1 a 2 que le indica, estaría perfecto, pero no tiende a retroceder tanto cuando tenemos estos grandes desplazamientos, ¿sí? Entonces veremos si llega a este punto de entrada. ¿Sí? Fíjate que acá el precio, ¿dónde se apoya? Bueno, en los breakers anteriores. Esta es una zona de negociación previa, ¿sí? Que el precio, fíjate, negocia, ¿sí? Entonces es una zona que el precio utiliza como soporte y resistencia. Y tras haber tanto imbalance, ¿sí? Se hace menos factible que llegue a las bases de esos impulsos generados, ¿no? Y sinceramente ahí está, efectivamente el precio no llegó. Entonces en este día, en este marco de horario, básicamente no tenemos trade, ¿sí? No hubo trade. Vamos a M5, si presentó alguna oportunidad, básicamente vemos lo mismo, vemos este desplazamiento. Algunos me dirán, bueno, pero acá esta mecha cierra este breaker, pero bueno, si vos entras ahí, no sé el RR cómo estamos, pero yo sinceramente no la hubiese tomado. Sí, bueno, ahí teníamos un 1 a 1 claramente, pero bueno, no lo hubiese tomado en ese punto, hubiese esperado un poco más abajo, porque también esta zona acá, ¿sí? Que es donde habíamos presentado el trade, es una zona de negociación, es decir que el precio perfectamente podría haber llegado, simplemente no llegó y se fue. Entonces sigamos con el día martes. Muy bien amigos, estamos en el día martes. Entonces sigamos, vamos a M1 para marcar el horario, 3 de la mañana, hora New York, por acá, y 4 de la mañana sería la salida, o cuando terminaría nuestra hora de observar el price action. Sigamos, a ver qué pasa. Si miramos en contexto, vamos a M15, ¿sí? Antes de que inicie esto. Podemos ver que el precio acá, luego de una acumulación, hace una expansión, y acá fíjense la mecha, ¿sí? La mecha esta, como cierra en forma de neutralización de los máximos anteriores. Acá tenemos el máximo de la semana hasta entonces, que era el del lunes, porque estamos a martes. Este fue el máximo del lunes. El precio lo neutraliza, ¿sí? Cuando digo que lo neutraliza, prestan la atención a esta mecha, ¿sí? A esta mecha de acá, y ahí amanece nuestra sesión. Si miramos más para la izquierda, vemos que el precio está rechazando esta zona, que fue la causante de generarme todo ese mínimo. Entonces podemos tener una reacción interesante en esos niveles. Bien, entonces vamos a M1 y vamos a ver si vemos algo interesante. Acá tenemos el 50% del rango, y como ustedes verán, yo siempre indico que estos niveles para mí son de liquidez. Mucha gente los utiliza de esta manera, ¿sí? Buscando una continuación del precio hacia abajo, y además tiene sentido en este caso, porque fíjense que estos niveles, ¿sí? Son zonas de bastante negociación, por lo tanto el precio puede ir en búsqueda de ellos para continuar su movimiento alcista, si se quiere, ¿no? Entonces bueno, vamos a adelantar un poquito. Bueno, lo que vemos ahí es un fuerte desplazamiento, ¿sí? Un fuerte desplazamiento. Y fíjense lo importante de este mínimo. Este mínimo por acá es un mínimo débil, es un mínimo que se convierte en liquidez. ¿Por qué, Matías? Bueno, porque este mínimo de acá, cuando hizo su movimiento al alza, ¿sí? Falló en generarme un alto más alto. ¿Sí? Falla en hacerme un alto más alto. Posteriormente, ¿sí? Distribuye hacia abajo, por lo tanto el volumen predominante es bajista, por lo tanto este señor se convierte en liquidez. Entonces, tras haber visto esto y estar en nuestra sesión operativa, en nuestro horario operativo, ¿sí? Nosotros podemos poner un trade en este punto y el stop loss un poco por encima, como 8 puntos. ¿Por qué este nivel? Bueno, porque acá tenemos un nivel de negociación, este por acá, un nivel de negociación. Vamos a hacer de cuenta que todavía el precio no ha llegado. Un nivel de negociación, y el stop loss por encima de esta última mecha. Si el precio atraviesa ese punto, significaría para mí de que no va a llevarse este mínimo, ¿sí? Sino que va en búsqueda de este high de Asia. Pero bueno, es la interpretación hasta entonces. El precio llega perfectamente. Estamos en drawdown. Ahí aparece el movimiento bajista. El rango operable, algo que no medí en esta ocasión, ¿sí? Yo mediría todo este rango, si tenemos 27 puntos, o sea que estamos dentro de la norma. Y vamos a ir en búsqueda de mínimo un 1-1, ¿sí? Y nos da básicamente el bajo siguiente, que es
es el próximo a ponernos break-even. Y este nos daría casi el 1.2, que sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, si me da este, ya estaría más que satisfecho en mi caso. Y el precio se lo lleva puesto, ¿sí? Básicamente, fíjense que es sencillo. Lo que más tenemos que prestar atención es en el rango de horario que nosotros tenemos que operar. A partir de ahí buscamos por el contexto, ¿sí?, de la toma de liquidez que vi en el precio previamente y buscamos hacia dónde se puede dirigir como toma de liquidez también. El precio, recuerden que siempre va en liquidez en liquidez. Es por ello que yo siempre indico cuál será la liquidez más próxima, cuál es la liquidez más cercana. Es por eso que en el manual de Bayas, que les mostré el video anterior, si no lo viste te lo dejo por acá arriba, les indiqué que es muy interesante e importante determinar el máximo y mínimo de la vela anterior. Por ejemplo, en H4, cuando recién estás por empezar New York, entonces, porque te da un marco de referencia para poder trabajar, si se quiere, ¿no? Y con estos marcos de tiempo que vos sabés que tenés que operar de tal horario a tal horario, ahora vamos a ver un poco New York, vas a poder definir más aún tu trading en esa mañana o en esa tarde que lo estés haciendo, ¿no? Pues si estás en España, en New York, te toca de tarde. Bueno, entonces acá tenemos un acierto, el precio perfectamente cumplió el 1.2. Vamos para el día miércoles. Muy bien, amigos, estamos ya en el día miércoles. Yo he marcado el horario de operativo de 3 a 4 am, hora New York, y vamos a ver el contexto un poco para tenerlo en cuenta, ¿sí? Si nos fijamos bien, el precio, luego de ayer habernos dado el TP, no se llevó el mínimo de Asia, ¿sí?, y siguió haciendo máximo, ¿sí? Entonces tenemos una estructura alcista de lo que va de la semana, ¿no? Tenemos que el precio inició por acá, hizo un bajo, hizo un alto, hizo un bajo y perfectamente podríamos tener el siguiente máximo. Bueno, eso es lo que tenemos ahora. Estamos reaccionando a este punto, pero si nos fijamos bien, este señor, lo mismo que el anterior, fíjense, este punto viene de fallar en haberme generado un bajo más bajo que el anterior. Es decir, este señor falló en haber generado un bajo más bajo. Por lo tanto, su máximo, es decir, el que lo generó, este señor de por acá, ¿sí?, vamos a marcarlo en color rojo, ¿sí?, se convierte en una posible liquidez. ¿Por qué? Bueno, porque para mí, por lo aprendido, todo lo que el precio, cuando el precio falla estructuralmente en generar su movimiento deseado, automáticamente se convierte en liquidez. Entonces vamos a M5, ¿sí?, a ver qué ocurre. Ok. Ahí aparece nuestro inicio de sesión operativa. A tener en cuenta acá es que esta vela de acá, voy a correr esto un segundo, esta vela M5 amanece, además de alcista, cierra con mucho cuerpo, es decir, que tiene mucha intención alcista, es decir, no es una toma de liquidez del máximo de Asia y ya está. Por ejemplo, esta mecha sería una toma de liquidez si se hubiese cerrado por debajo, pero en este caso no tenemos una toma de liquidez, tenemos que el precio continúa, ¿sí? Quiere continuar su movimiento alcista. Vamos a M1, ¿sí? Efectivamente vamos a ver lo mismo. Ok, vemos mucha fuerza alcista, el precio demora en caer, no aparece la oferta, ¿sí? Quiero llegar a I10, ahí estamos I10. Perfecto, simplemente para pasarnos a M5. Si miramos M5, ¿sí?, ¿cuál es la próxima liquidez que el precio podría atacar en este rango operativo? Es decir, de 3 a 4 de la mañana, bueno, el máximo del día anterior. En este caso, en M5, pudimos haber tomado un trade ahí, en esa mecha. Por ejemplo, si yo me tomo un Fibonacci, ¿sí?, de este punto a este punto, estoy en el 50%, no me simpatiza mucho, voy a M1, un segundo. ¿Sí? Lo feo de estas velas es que no me generan mucha, es decir, no suben de esta manera, ¿sí? Fíjense que sube con más impulso, retroceso, impulso. Si nosotros miramos esto en 30 segundos, en 15 segundos, veríamos eso. ¿Qué pasa acá? Que tenemos este nivel de negociación y ahí es cuando, lo que le decía anteriormente, luego de tener un fuerte desplazamiento hacia el alza, es muy poco factible que vuelva a la base. Lo ideal sería que vuelva acá. Pero como antes tenemos este nivel de negociación, es muy poco probable que eso ocurra, ¿sí? Si voy a tomar una compra, compraría como por acá, ¿sí? Porque fíjense este movimiento acá. Y el tema del stop loss es un tema, porque el tema es un tema, literalmente.
porque no sé nunca dónde ponerlo. Si yo entro en la mitad del desplazamiento, siempre tengo que ponerlo para protegerme, porque no sé qué va a ser el precio, si va a caer un poco más, ¿sí? Para comer todo este drawdown, o va a llegar solo hasta acá y va a subir. Nunca lo sabemos, por eso nuestros TP, nuestros stop loss se alargan un poco. Pero bueno, siguiendo la metodología, nos da un 1.2 hacia ese máximo. Está más que perfecto. Un 1.1 sería básicamente por acá. O sea que también estaría bien. Y esa sería mi entrada si voy en búsqueda de esos máximos, ¿sí? Pensé que no me le iba a activar, sinceramente. Y acá ya tenemos nuestro riesgo-beneficio 1 a 1. La activó súper tarde. Pero estamos dentro de nuestro rango operativo, dentro de las 3 y 4 AM de sesión de Londres. Y acá el precio automáticamente se lleva al máximo ese. Estamos en el día miércoles, vamos a pasar al día jueves, pero básicamente en este caso es 100% siempre contexto. Siempre, si vos simplemente tenés en cuenta que el máximo que viene de fallar en generarme el mínimo se convierte en liquidez, es muy factible. Y en plena apertura de Londres, ¿sí? De 3 a 4 de la mañana, que es nuestro rango operativo, vos ves esta vela alcista, vos sabés que simplemente por vallas este máximo se convierte en liquidez, ¿sí? Que es lo que hace, ¿sí? El precio se convierte en liquidez. Y mira, hagamos vallas en 5 minutos. Fíjate cómo se cumple el patrón que vimos anteriormente. Si esta vela cierra por acá, esa sería la liquidez más próxima. El precio no sé si la toma, bueno, pero quedan bajos iguales. Altos iguales, el precio genera ese mínimo, sigue cayendo, este sería el mínimo a tomar, el precio perfectamente lo toma, y ahora fíjense ustedes, luego de haber abierto mi operación, el precio termina por encima neutralizando esta zona, es decir que respetando todo este su low que tenemos ahí. Entonces este se convierte en liquidez, por ende este se convierte en liquidez, este se convierte en liquidez, y es lo que hace el precio. ¿Se entiende? Entonces, como simplemente observando el cierre de las velas, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto y tradeando en ese rango operativo, podemos sacarle bastante provecho a esta operativa, ¿sí? Vamos al día jueves. Muy bien, estamos en el día jueves y si vamos a ver un poco de contexto ahora en M15, pero simplemente fijémonos a qué estamos reaccionando. Toda esta zona que viene de generarme todo ese desplazamiento hacia abajo, ¿sí? Luego de una acumulación corta, el precio llega a ese punto que es donde estamos ahora. Vámonos a M15, un segundo. Ok, observemos lo siguiente. Si observamos M15, a tener en cuenta es, primero que nada, sabemos que toda la semana ha estado alcista. Es muy poco probable de que el precio empieza a caer ahora, simplemente por estructura. Siempre ha ido tomando los máximos de los días anteriores. Ahora bien, desde acá generamos este máximo, que es este punto. Cuando llegó a este punto, el precio empezó a caer en forma de escalera. Fíjate que sube por ascensor, como siempre decimos, y baja por escalera. Entonces, la acción del precio, ¿sí? Es súper lenta hacia abajo. Y de un momento a otra parte, cuando llegamos, fíjense a dónde llegamos, al 50% del rango de Asia del día anterior, no es casualidad, háganle backtesting ustedes, llegamos a ese 50%, el precio logra una acumulación, nunca los cuerpos de la vela cierran por debajo de este nivel, algo a tener en cuenta, ¿sí? Anótenselo por ahí, y el precio demuestra volumen a la alza, ¿ok? Entonces vamos a M5, a ver cómo amanece en nuestro rango operativo. Vamos a marcar las 4 de la mañana, que termina como por acá. Ok. Ahí el precio amanece y fíjense que esto lo hace de forma de toma de liquidez, porque acá tenemos una mecha y cierra por debajo, está tomando liquidez de todos estos niveles, es decir, del máximo de Asia que generó y reaccionando a este punto. Perfecto. Ahora me voy a ir a M1, a ver si encontramos un desplazamiento para poder buscar ventas, si se quiere. Vamos en contra de nuestro contexto, porque el contexto nos dice que ese máximo al cual estamos reaccionando es débil porque viene de fallar en generar un mínimo en M15, ¿bien? Pero vamos a ver cómo esto cerró en forma de toma de liquidez hacia abajo, a ver si podemos encontrar un punto de interés. Ok, ahí tenemos un desplazamiento. ¿Hacia dónde iríamos? ¿Cuál sería nuestra próxima toma de liquidez? Bueno, el 50% del rango de Asia para mí es súper importante, ya se los mencioné. Y vamos a medir, tenemos casi que 17 pips, estamos bien con el rango operativo. Y podríamos arriesgar acá, ¿sí? En contra del contexto, algo que no me gusta, no me simpatiza mucho, porque entiendo que
esta sería la toma de liquidez más fuerte que el precio podría ir. Pero bueno, como un retroceso y para respetar nuestro rango operable, porque no sabemos si cuando llegue vamos a estar operativos, podemos tomar una venta en ese punto. Bueno, fíjate que el precio cae demasiado, ¿sí? Y se acerca a esta zona, que es una zona bastante de negociación. Pero vamos a dejarlo. Bien, el precio llega, activa la orden. Se devuelve nuevamente. Sí, algo que sí me interesa acá es como el precio, o sea, el cuerpo de la vela, ¿sí? En la primera caída cerró por debajo de estos de acá, es decir, que está demostrando fuerza bajista. Quizás puede venir, tomar liquidez y seguir su camino. Pero acá, por ejemplo, en este caso, un 1 a 1 ya tenemos, ya tendríamos, podríamos estar break-even, ¿sí? Pero bueno, el TP idóneo para mí sería ese rango operativo de... Perdón, sería este rango medio de Asia, ¿sí? Pero bueno, el 1 a 1 ya lo dio. Nuevamente lo mismo, volvió a generar un movimiento bajista. Acá yo creo que ya lo hubiese cerrado tras haber dado este movimiento fuerte hacia abajo. Creo que todavía no nos ha sacado, no, todavía no. Y el precio se derritió. Cuando no estamos muy, digamos que a favor del contexto, ¿por qué digo esto? Porque si estábamos acá, lo que veíamos anteriormente, yo no sabía que iba a haber este movimiento fuerte hacia abajo, si no, no le hubiese dicho que este máximo para mí era gran potencial a que se lo llevase. Ya estando por debajo del 50% del rango anterior es muy poco probable o es menos probable que se sigan generando ventas. Es decir, yo a cambio de este punto a este punto, y lo que les comentaba era que este señor está por debajo de un 50% de este rango operativo. Por lo tanto, para mí, lo que yo veo es que, digamos que disminuye las probabilidades de éxito a ventas. En ese caso. Pero bueno, fíjense que nuestro rango, lo que a nosotros nos importa no es M15, M30, sino que M5, M1. Y en este rango vemos la toma de liquidez exactamente con esa mecha, ¿sí? El desplazamiento hacia abajo, vemos el retroceso y tenemos el 1 a 1, casi 1 a 2 perfectamente tomado. Así que bueno, en este caso funcionó también perfectamente. Vamos al día viernes rápido para terminar con este horario y pasamos a New York. Estamos en el día jueves, en el día viernes, perdón, traders. Estoy en M15 para mirar un poco el contexto antes de que empiece nuestra sesión. Y como les digo, ¿no? Fíjense que ayer el precio cayó un poco más, ¿sí? Tomó liquidez de la sesión del mínimo de Asia y generó un alto más alto tomando la liquidez de este y de este que habíamos marcado como débil, ¿no? Perfectamente el contexto terminó cumpliendo. Si nos vamos ahora a lo que estamos reaccionando, ¿en dónde estamos? Bueno, estamos en este punto reaccionando a este señor de por acá. Este señor viene de generarme este máximo. Y veamos cómo cierra M15. Fíjense que yo sí le doy mucha importancia a cómo cierran las velas. Y en este caso M15, fíjense que cierra en forma de mecha, respetando todo este zoom low que tenemos en este punto. Entonces, es muy factible esperar un movimiento al alza. Yo sé que van a decir, bueno, pero el mercado viene cayendo muy fuerte, sí, pero ni bien se choca con esta zona de interés, que es un suelo que viene a generar ese alto más alto, el precio cierra en forma de rechazo. Entonces, mi horario operativo, que en este caso es de 3 a 4 am, no buscaría, y fíjate que la acción del precio acá evidentemente disminuyó hacia abajo, entonces no esperaría grandes ventas ya en estos niveles, ¿no? Porque el movimiento ya lo dio anteriormente y no estábamos en sesión. Entonces, en este punto vemos que el precio sube. Acá tenemos un lindo imbalance. ¿Sí? Vamos a acercarlo un poco más a M1. ¿Sí? Acá tenemos un lindo imbalance. Y acá tenemos esta zona de negociación de este nivel de por acá. A mí me gusta poder entrar en esta compra, ¿sí? Como les dije, y poner lo que veíamos hoy, ¿no? El stop loss acá es un tema porque al estar en el medio del rango, vos puedes ponerlo por acá, pero el precio perfectamente podría venir, respetar este imbalance y seguir subiendo. Pero bueno, vamos a arriesgar, vamos a ponerlo un poco por ahí, con 5 puntos de stop loss. Y el primer TP, ¿sí? Sería el máximo próximo, que en este caso sería un 1-2 y tendríamos 10 puntos, ¿sí? Si medimos este rango son 17 puntos, no es un rango corto, operable, entonces estamos en condiciones de buscar compras. Y efectivamente el precio se da al PIB.
Si repasan este video, este lapso de la semana, ¿sí? Básicamente la acción del precio yo la vi en vivo con ustedes. Sí había visto para marcar el horario, ¿sí? Pero la acción del precio de M1 y M5 la vi con ustedes. Entonces lo que quiero hacer mención más que nada es los cierres de velas, ¿sí? Los cierres de velas previo a nuestro horario operativo, ¿sí? Que lo vamos a ver en todas las sesiones, ¿no? Pero bueno, así terminamos el backtesting de 3 a 4 de la mañana. Espero que hayan entendido y sigamos con el PDF. Bueno amigos, el siguiente horario, ¿sí? El siguiente horario, como bien dice el PDF, es New York AM, sesión de 10 a 11 AM horario New York. Básicamente es exactamente lo mismo, nada más que en este horario. Vamos a dar 2 o 3 ejemplos. Después ustedes lo van a pasar en limpio. Lo van a pasar a su backtesting. Espero que estén anotando, que estén tomando muchos apuntes, que les esté gustando. Si te está gustando, déjame un comentario en este video. A ver qué tal te parece. Si te gustan esta clase de videos, esta clase de ejemplos en base a una operativa. A mí me parece que más que lo que ustedes puedan sacar de valor, lo que me interesaría es que se lleven de esto es el tema del horario, de operar en un cierto punto, en un cierto lapso de tiempo, no estar todo el día encima del gráfico, que para mí eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Pero bueno, es en base a mi experiencia. Entonces, bueno, acá vemos, tengo indicado entre 10 y 11 de la mañana, horario lo mismo, menos 4 UTC. Y acá lo que observamos es que el precio viene de fallar, este máximo falla en generarme un alto más alto, por lo tanto esto se convierte en liquidez, lo mismo de siempre amigos. Genera una distribución, ¿sí? Genera un movimiento bajista dentro de nuestro rango operativo con gran desplazamiento, esperamos el retroceso y adentro, ¿no? Súper sencillo, repetir, repetir, repetir. Así que vamos al gráfico para ver un par de ejemplos, a ver si vemos en NUS 30 o algo de eso. Muy bien, traders, estamos acá en NUS 30 para mostrarle un poco de índices que sé que muchos de ustedes lo hacen, para no dejarlos afuera de los ejemplos. Así que bueno, muy importante, lo mismo, menos 4, UTC menos 4, de 10 a 11 de la mañana, en este caso. Vamos a tener otra sesión por la tarde, pero bueno, este sería el horario de la mañana. Y lo mismo, ¿no? Marcamos nuestro horario, ponemos M15 y vamos a fijarnos un poco el contexto, ¿sí? Está muy alcista, ¿sí? Fíjense cómo cierra la vela, muy alcista, pero fijémonos a dónde está reaccionando el precio, ¿no? Me tengo que subir bastante, fíjense que está reaccionando a estos niveles de por acá, tras haberme tomado liquidez de todos estos puntos, de este punto en particular, ¿sí? De este máximo de acá, de ese miércoles. Entonces, bueno, nada, estamos en este punto. A ver si podemos acercar. Aquí estamos reaccionando acá, exactamente, cubriendo este imbalance por encima de este máximo, ¿sí? Ahí estamos en ese punto. Vamos a M5, vamos a M1, ¿sí? Algo a tener en cuenta acá es cómo llega el precio. Fíjense que no es lo mismo esta subida, ¿sí? A esta subida de acá. Lo que me está diciendo el M1 es que tenemos una distribución, es decir, que tenemos esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a esperar que el precio tenga un balance hacia abajo. En este caso demuestre volumen hacia abajo, ¿no? Y ahí efectivamente lo está haciendo. Entonces, si nosotros vamos a entrar en este punto, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, bueno, si tenemos un Fibonacci, yo esperaría mínimo vender por encima del 50%. ICT lo utiliza, o sea, utiliza el 61, si no me equivoco. No me equivoco, el 61 es un precio bueno para él. Que lo que le decía era que siempre coincide con algún breaker, ¿no? Con alguna zona de negociación previa. En este caso, para entrar en este, acá tenemos el desplazamiento ya hacia un sentido. ¿Cuál sería nuestro punto más cercano donde podríamos atacar? Es este cierre de todo este imbalance, ¿sí? Tenemos mínimo 82 puntos, nos pide 40 para operar índices. Estamos bien de bien, el riesgo-beneficio obviamente que lo cubre y demás. Pero bueno, en este caso, si el precio retrocede, da un retroceso, al estar en nuestro horario operativo, buscaría una venta en esos niveles. Bueno, el precio se fue, efectivamente. No alcanzó al 50%, o sea, tener un retroceso limpio del 50%, o sea que nunca hubiese entrado yo en este trade, les digo la verdad. Y veamos que respeta, básicamente el precio respeta esta zona, que fue la última zona en generarme el alto más alto
que veníamos tras haber caído, es decir, es un breaker y es donde el precio, ¿sí? Acá, donde, fíjense que el mayor volumen en cuerpo de velas se genera en estos niveles, no es coincidencia. Tras haber rechazado ahí, si no estabas atado a esta zona, hubieses buscado un retroceso por estos niveles, que básicamente ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Con un stop loss más corto, pero bueno, yo sinceramente acá no hubiese entrado porque me hubiese quedado esperando la de arriba, ¿no? Pero bueno, fíjense, tanto en los ejemplos anteriores como en este ejemplo que acabamos de empezar, como el precio en ese rango de horario, no es casualidad que ICT lo haya seleccionado, lo haya marcado así, tiende a tomar como ese poder, ¿no? Esa gasolina, cargar gasolina y meter esa cuota de liquidez. Entonces es algo a tener en cuenta, queridos amigos. Muy bien, traders, estamos en la zona, estamos en M5. Fíjense que el precio se llevó el máximo del día anterior que habíamos visto, luego de la caída que dio de forma de retroceso. Lo que tiene el US 30, ¿no? Los índices, que yo tuve mucho tiempo operándolos, es esto, ¿no? Estas grandes retrocesos para después continuar su movimiento al alza. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Acá vemos que el precio toma el máximo, ¿sí? Acá en este punto, toma el máximo del día anterior y la acción del precio empieza, o sea, el volumen empieza a ser bajista. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, acá el precio viene, acumula, hace el último impulso, después empieza su caída y cuando empieza su caída, fíjense los cierres de las velas, de los cuerpos, en estos casos, miren estos cuerpos a comparación de estos niveles, ¿sí? Son bajistas, vuelve a romper, ¿sí? Acá intenta hacer, fíjense que hace impulso, retroceso, hace impulso, retroceso, impulso, hace un retroceso, un nuevo impulso y cada vez que cae con mucho más intención que que cuando sube, ¿no? Entonces a tener en cuenta eso. Estamos reaccionando a estos niveles de por acá. Esta es una zona clara de order block que viene de generarme todo este quiebre, ¿sí? Todo esto para mí es liquidez porque no tengo acción del precio, ¿sí? Todo esto es liquidez, es el mínimo de Asia, entonces este podría ser un low a atacar. Entonces nos vamos a M1 y vamos a ver qué pasa con la acción del precio, ¿sí? Dijimos que esta es la zona en la que vamos a estar buscando atacar, estos mínimos, ¿sí? Porque el precio acá viene de hacer una toma de liquidez de los máximos anteriores, del día del máximo anterior, y el volumen, digamos que lo predominante es la oferta. En este caso básicamente la acción del precio es bajista, ¿no? Bueno, acá vemos un movimiento bajista fuertemente. Sinceramente, ¿qué pasa? Al precio estar cerca de este mínimo, que es un mínimo débil porque viene de fallar en generarme un alto más alto, por lo tanto se convierte en liquidez, sería nuestra próxima liquidez. Yo podría entrar en estos niveles cuando el precio retroceda, pero si entro acá, me va a quedar un stop loss bastante largo, 45 ticks, 45 puntos, para mí bastante largo, y el primer TP sería este, que tengo un 1 a 1. ¿Sí? Y mi objetivo sería un 1,3. No es algo que me fascine, básicamente porque quedo muy abajo, quedo muy cerca, ¿sí? Esto me queda muy cerca del próximo nivel de liquidez, entonces no me simpatiza mucho. Sinceramente creo que no la tomaría este trade. Creo que no metería ventas acá. No voy a meter ventas. Veamos qué hace el precio, a ver si nos da una mejor oportunidad. Ahí llegó a nuestra zona, estaremos en drawdown. Seguiríamos en drawdown. No nos hubiese sacado. Casi que nos saca. LCL por encima de este. Acá vemos un poco de distribución. El precio empieza como a distribuir. Fíjense ustedes. Y ahí aparece el volumen, mirad. Ese sería un excelente precio para entrar. Por ejemplo. Porque nuevamente este señor vuelve a fallar. Es decir, acá tenemos este que viene de fallar en generar un alto más alto. Este viene de fallar en hacer un alto más alto. Acá tenemos una distribución que en 15 segundos se vería mucho mejor. Y en este punto sería un punto claro para entrar. Y ya acá aumentamos nuestro riesgo de beneficio. Fíjense que siempre esperar un poquito más puede ser una gran decisión. Estamos dentro de nuestro rango operable y el precio automáticamente toca nuestro TP. Siempre esperar un poco más.
A mí lo que no me gusta, cuando hay algo que he aprendido mucho durante estos meses, tras un backtesting, es que cuando el precio, en este caso, no viene de reaccionar a esta zona y nuestro punto de entrada nos queda muy, muy cerca de nuestro TP, porque básicamente nosotros ponemos nuestra entrada acá, nuestro stop loss arriba tiene que ir obligado, por lo que les comentaba hoy, nos queda muy cerca. Entonces, primero que acá el riesgo el RR acá en este punto no es bueno. Sí o sí estamos dependiendo de que el precio llegue a estos niveles que no sabemos si lo va a hacer. Entonces, nada, prefiero mantenerme afuera, ¿no? Entonces acá fíjense cómo el precio toca el 1.2 perfectamente. Así que bueno, hemos visto dos ejemplos de los 30, me parece bien. Vamos a pasar, vamos a hacer con el video, pero fíjense que siempre es lo mismo, siempre lo mismo. Dentro del rango operativo vas a estar buscando un imbalance que se dirija hacia la próxima toma de liquidez en base al contexto. Es siempre exactamente lo mismo. Bien, amigos. Entonces, nuestra última sesión tenemos, como para repasar un poquito, Londres, tenemos de 3 a 4 am, tenemos la sesión matutina de New York, por así decir, tenemos de 10 a 11, y tenemos la sesión de la tarde de New York de 2 a 3 pm. Así que es una sesión, digamos que un poco más lenta, porque a esta hora ya estás en la tarde de New York y no hay mucho volumen, porque ya pasó apertura, ya pasó del impacto de casi todas las noticias, entonces no hay mucha liquidez. Pero bueno, vamos a ver si encontramos algún ejemplo. Muy bien, traders, he elegido euro dólar para esta ocasión. Hemos visto NUS 30 anteriormente y libra dólar para Londres. Bueno, elegí libra dólar porque tenemos mucha volatilidad justamente. Y bueno, ahora euro dólar un poco para seguir con Forex. Y bueno, estamos lo mismo de hoy, ¿no? Marcamos UTC menos 4. Fíjense que cuando cambian de una pestaña a otra, en TradingView tienen que estar cambiando el horario. Un pequeño detalle. Y bueno, estamos en UTC menos 4 de 2 a 3 PM, como indica el PF, ¿no? Contexto, bueno, ¿a qué estamos reaccionando? Siempre la misma pregunta. Estamos reaccionando a estos niveles de acá. Este nivel se genera tras haber tomado liquidez de la sesión de Asia y generado todo este movimiento tremendamente agresivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a M5 y vamos a M1, ¿sí? Posiblemente estamos buscando ventas porque estamos posiblemente atacando esos niveles de por ahí. Fíjense que toda la sesión de New York, en este caso es importante entender qué pasó todas las sesiones anteriores, porque es el último rango operable de la sesión, de las sesiones. Entonces está bueno interpretar qué pasó atrás, ¿no? Primero que nada vemos que Londres se llevó el máximo de Asia, acá acabamos de ver, a lo que estamos reaccionando, y luego tras una caída enorme vemos una acumulación, el precio se recompuso en New York. Sí, perfectamente cuando empieza New York y empieza su movimiento al alza, ¿no? Y desde ahí no ha frenado. Ahora estamos atacando el señor que viene de generarme todo ese movimiento y entramos a nuestro rango operativo. Acá vemos que el precio viene de hacer un desplazamiento fuerte hacia abajo, ¿sí? Fuerte hacia abajo. Este señor fue el causante de haberme generado... haberme causado ese alto, ¿sí? Y el precio viene cayendo por escalera, ¿sí? Y de un punto a otro, pum, se desploma, ¿no? Demostrando bastante volumen. Entonces, bueno, yo comprar acá no, porque todavía no tengo desplazamiento dentro de nuestro rango, entonces no compraría ahí en ese punto. Y vender tampoco, porque me falta un desplazamiento dentro de nuestro rango. Ahí tenemos un desplazamiento. Fíjense, ¿no? Fíjate que si no hubiese aparecido esta vela, hubiese pasado lo mismo que el ejemplo anterior que vimos en US 30, si no me equivoco. Es muy difícil vender acá porque quedamos muy cerca del TP. Estamos en una zona muy baja para vender. Porque este señor puede dar perfectamente un retroceso, venir acá para después caer. Entonces quedamos muy cerca. No metería venta acá ni loco. Entonces, vamos a seguir. El precio toma ese mínimo. Toma ese mínimo. ¿Pondrías una venta acá? No, sigo con lo mismo porque el precio viene de tomar liquidez. O sea, es muy importante ver de dónde viene el precio, porque si viene de tomar liquidez de la salsa, si viene de tomar liquidez de estos mínimos, ¿sí? Sell side liquidity, el precio va a tener menos probabilidades a que se genere un movimiento en venta. Entonces no buscaría ventas en estos niveles ahora hasta no ver cómo llega y que me demuestre nuevamente volumen. Es decir, esperaría esto
que me muestre volumen para vender acá, exactamente, si estoy dentro de mi rango operativo. Bueno, hasta ahí no tenemos nada. Vamos marcando los puntos estructurales anteriores, nada más. A ver si el precio toma liquidez o qué hace. El precio toma liquidez de ese mínimo. Ok. Ahí tenemos un movimiento dentro de este horario, ¿no? O sea, movió, fíjense, movió 5 puntos, pero dentro de este horario bastante, o sea, genera un imbalance porque el movimiento, digamos que la acción del precio disminuye mucho el volumen, ¿no? Entonces, bueno, pero tenemos que acá el precio viene de tomar liquidez de este mínimo, sigue respetando esta zona de acá, causante de generarme todo ese movimiento alcista. Y vean esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención, mis ojos lo autodetectan. Vean esta acumulación de 3 toques, ¿sí? Acumulación, tingui, tingui. Lo mismo que pasó acá, pero acá está haciendo esto, mirá. Y hacia el alza, ¿sí? Este es un proceso de acumulación. Entonces acá empezamos a ver un desplazamiento, por lo menos en estos niveles, y acá tengo una zona de negociación. A mí me gusta esto, me gusta para comprar, sinceramente. Podría buscar compras en estos puntos y lo mismo, ¿qué hago con el stop loss? Por debajo. ¿Cuál sería mi TP en estos puntos? Este máximo, ¿sí? Porque si esta acumulación, que es la que ha venido predominando a lo largo de toda la sesión, tiene sentido luego de tomarme la liquidez de los sell side, podríamos ir en búsqueda de ese 1-2. No esperaría tanto, con 1-1 a esta hora ya me conformaría, atacaría estos máximos y completaría el imbalance de por ahí. Entramos bastante rápido, cayó a nuestro punto. Y nos cumple perfectamente. No podemos esperar grandes movimientos, o yo no esperaría grandes movimientos en este horario. Yo no lo practico a esta hora, no lo hago. Es más, no es fácil encontrar muchos ejemplos a esta hora porque no hay mucho volumen mayoritariamente, pero básicamente lo que esperaríamos. Se ejecuta nuestro trade dentro de nuestro horario, o sea que estamos bien. Y nuestro rango operativo, ¿sí? Yo lo mediría así, que fíjense que tenemos 14,3 pips, tampoco es que tenemos los 15 que nos pide, pero bueno, en este horario yo sería tendría un poco más de cintura, como decimos acá, por el horario, ¿no? Pero bueno, no sé si es apta para tomarlo, pero el sistema en ese caso cumple. Vamos a terminar esta semana, a ver si encontramos algún ejemplo más. Para mostrarles. Vamos al día jueves. Bien, traders, estamos en el día jueves, 24 de agosto. Veamos lo siguiente. El día de ayer el precio terminó consiguiendo ese máximo, ¿sí? Respetando esta zona que estaba observando recién, que me llamó la atención. Esta zona viene de generarme todo este movimiento bajista, ¿no? Es como que entran las ventas. Ahora el precio acá hace una distribución, hace un proceso de distribución en este punto exactamente, ¿sí? Y va hacia abajo. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, estamos respetando, si trazo una línea por acá, estamos respetando este fair value gap, estamos respetando este imbalance, ¿sí? Pero todavía no tengo toma de liquidez. Son entre las 2 y las 3 de la tarde, es siempre el punto que nosotros queremos buscar. Entonces lo que vemos es que acá, cuando va a ejecutar, cuando va a abrir nuestra sesión operativa, estamos rechazando esta zona de movimiento bajista, ¿no? Acá tenemos una acumulación corta y un movimiento rápido hacia abajo. El precio está respetando esa zona. ¿Qué liquidez veo próxima acá? Bueno, veo la del mínimo de la sesión anterior, que fue esta. Esta fue, como bien vimos en la lista de setup, este es un mínimo de la sesión anterior, ¿sí? Del día anterior, básicamente. Esto es un mínimo del día anterior, del día miércoles, y estamos en jueves. Ese es el mínimo a atacar. Después, de lo que viene pasando anteriormente, o sea, de por acá, tenemos el máximo de Asia, que está súper lejos. Y después tenemos el máximo que dejó New York hasta entonces, que es este. Entonces, bueno, el mínimo, la liquidez más cercana viene siendo el día previo, el mínimo del día previo, ¿no? Eso es lo que estoy viendo ahora.
También lo que vemos, o lo que veo en este caso, es que cuando el precio empieza a caer, lo hace de manera en escalera. Fíjate que acá el precio se estanca. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Acá tengo un impulso mayor, ¿sí? Y lo que veo en este punto es que esta mecha, ¿sí? Termina cerrando por encima. Pero fíjense que toda esta caída, ¿sí? La atraviesa con cuerpos, con volumen, ¿sí? A esta zona de por acá. Entonces el volumen claramente, mayoritariamente es bajista. A los mínimos de esto ya los tomó, claramente, y eso le puede dar un movimiento al alza. Pero bueno, para llevarse toda esta liquidez que vemos acá. Vamos al M1. A ver si vemos algo más claro, porque sinceramente no me deleita nada mucho más claro. Bien, el precio acá, luego a la toma de liquidez, sale con mucha presión. Estamos reaccionando ya en estos niveles a esta toma a estos niveles de negociación de por acá. ¿Sí? Suena bastante interesante. Aparece el volumen super bajista. Sinceramente no creo que retroceda, pero tenemos un desplazamiento muy largo y se lleva todos los mínimos, ¿no? Efectivamente. No tenemos nada. Esta es la próxima liquidez que nosotros estamos yendo en búsqueda. Fíjense que capacidad de compras nunca nos da en forma de retroceso para buscar estos máximos o cerrar ese imbalance, porque el precio nunca me genera una acción del precio, nunca me genera una acumulación y un rompimiento como habíamos visto anteriormente, algo así, nunca me genera esta acumulación y un rompimiento con imbalance como para poder buscar estos niveles, nunca lo hace, entonces poco factible buscar compras en estos niveles y estamos cerca de esta zona de ventas. Bueno, en este día no ocurrió nada interesante. Bueno, traders, estamos en el día viernes y veamos, ayer lo que ocurrió es que se terminó llevando estos mínimos, ¿sí? Esto es Asia, vemos que el precio toma la liquidez del mínimo de Asia, Londres, sale con mucha fuerza, lleva con mucha fuerza alcista, ¿sí? Y amanece en New York, cae, pero no se lleva los mínimos y dejándome toda esta piscina de liquidez por ahí, ¿sí? Importante esto. El marco en teoría tiende a cambiar a alcista, observando solamente M15, no me quiero ir más a H1, pero observando M15 podemos ver un cambio en este caso, aunque no con mucho volumen. Fíjate que sube muy lento y cuando cae lo hace muy rápido, y ahora tenemos lo mismo, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto no tiene volumen, por lo tanto no tengo fuerza alcista, entonces podríamos estar rechazando estos niveles de por acá. Bien, me retracto, para mí no estamos en búsqueda de estos máximos. Vamos a M5 para poder tomar un poco de conciencia a lo que estamos atacando. Tenemos este imbalance de por acá, ¿sí? Exactamente. Y bueno, ese hermoso order block ahí, que el precio seguramente hubo noticias. Viernes 25 de agosto, no me acuerdo qué fue. Y veamos qué ocurre en nuestra sesión operativa. Hacia dónde podemos ir en búsqueda de liquidez. A ver qué tenemos por acá. No tenemos nada. Estoy buscando el Open de New York. No. El Open de New York fue este y fue tomado, efectivamente. Así que no veo una liquidez cercana en estos puntos. Perdónenme, pero no estoy viendo mucho. El volumen de acá parece bastante alcista, o sea, está con fuerza. Podemos con un retroceso, pero no creo que sea en nuestro horario. Vamos a M1. Vamos a ver simplemente la acción del precio, a ver qué podemos tomar. Y buscar en consecuencia una toma de liquidez. Bueno, acá vemos un fuerte movimiento alcista, ¿sí? Veamos a dónde llega el precio, ¿sí? Completa este imbalance, yo lo tiendo a marcar de color lila, completa ese imbalance, ¿sí? Rechazando estos niveles de por acá de negociación. Fíjense que el precio se apoya acá, ¿sí? Súper interesante, vamos al M1, ¿qué ocurre? Siempre ver en dónde estamos y aquí estamos reaccionando, para mí tiende a ser lo más importante. Ok, ahora empezamos a dar volumen bajista. Está distribuyendo y ahí el precio cae, ¿sí? Completa el imbalance, ¿sí? Y cae perfectamente. Ahora bien, para nosotros buscar una venta necesitamos un imbalance claro. Hasta ahora no lo tenemos. Ahora sí, bueno, fíjense que el precio cae sobre este lado. Esta vela viene, cierra súper bajista. Esto completa el imbalance. Se va cerrando. No tengo un imbalance como este, por ejemplo, súper claro para tomar ventas.
empezamos a rechazar estos niveles de por acá, ¿sí? Que fue el último bajo en generarme el alto más alto, en desprender todo ese imbalance, por ende el precio va a tender a reaccionar. El precio respeta esta zona que habíamos marcado. Y bueno, se terminó nuestro horario, pero si vemos un movimiento lindo hacia abajo podemos vender. Hasta ahí nada. Nada. Fíjense que el precio sube súper lento, más allá que se haya ido nuestro horario. Vamos a simplemente terminar el ejemplo. Perfecto. Solamente estoy observando la acción del precio. Si toma esa liquidez sería bárbara. Ahí el precio empezó a cantarse. Y ahí estaría bueno buscar ventas, sinceramente. Por esta distribución que vemos acá, ¿no? Vemos distribución, el precio rompe con fuerza, genera un imbalance. Si esto se hubiese dado dentro de nuestro horario, hubiese sido óptimo tomar compras. Tomar ventas, perdón. Y ahí el precio cae. Perfectamente. Bueno, en este caso no tomamos compras acá o no tenía, no vi como opción tomar compras porque cuando el precio respeta esto no veo un imbalance claro hacia el alza, o sea, no veo volumen alcista. Aparte, fíjense que tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Eso me está diciendo que el precio está cansado y veo de dónde viene el precio. Sí, el precio viene de mostrar mucho volumen bajista porque son todas velas negras. El precio llega a un cierto punto y empieza a mostrar este volumen fue el que se decantó primero, que les comentaba. Después genera otro movimiento bajista, este retroceso, y ahí el precio se derrite. Bueno, traders, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado este video. A modo de resumen, básicamente van a tener este PDF para poder repasar, ¿sí? Las reglas son súper claras y esto es lo más valioso para mí. Esto es lo que para mí tienen que ir a un gráfico y marcarse todos los PH, los PL, los altos y los mínimos de sesiones anteriores, de semanas anteriores, de días anteriores, los gaps semanales, que no lo vimos en este ejemplo, pero vamos a hacer algo de eso. La clásica entrada de lote del Optimal Trade Entry, que es que el precio retroceda a un nivel del 61.8 o cerca, o básicamente a un breaker anterior para tomar la entrada. Y bueno, después tenemos la confluencia del 7, que es el que más utilizo yo en mi caso de la mentoría del modelo 2022. Y bueno, los horarios son Londres temprano de 3 a 4 de la mañana, después tenemos New York de 10 a 11 y New York por la tarde de 2 a 3. Este es el más complicado de operar porque tenemos muy poco volumen y tenemos que ser muy, pero muy pacientes. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Les voy a dejar este enlace para que se lo puedan descargar. Suscríbanse al canal. Muchos de los que ven el video no están suscritos. Me hacen un favor. No les cuesta nada. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado mucho el día de hoy.